alegra mucho tenerlos acá. Un gran saludo para ustedes. Vamos a iniciar con la clase de gestión documental del día de hoy, martes 19 de noviembre del 2024. Ya nos quedan 8 clases. Bueno, Listo. buenas noches a todos Vamos. de nuevo. Estábamos hablando sobre los elementos de descripción archivísticos. Uno de los elementos de descripción archivísticos es, obviamente, el rótulo de identificación carpeta. Mediante este rótulo, pues nos facilita a nosotros la ubicación de la información. Pero voy a pedirle a Miguel que me deje proyectar un rótulo que tengo que está más completo de la información, los que nosotros manejamos en la policía, para que ustedes entiendan el contexto. Ya lo voy a proyectar. Denme un minutico. Claro, Miguel, dale. Mientras que Miguel proyecta, les quería comentar unas actividades que estoy realizando con la alcaldía de acá del municipio y me doy cuenta que manejan el Orfeo. ¿Te acuerdas que nos contaste que las instituciones que no tenían como un sistema propio de archivo manejaban Orfeo? Sí, señor. Correcto. Una consulta, Miguel, para institución. Yo miré que el Orfeo también tiene un descargable gratis o una función gratuita, pero también sirve para particulares o es solo para empresas públicas. Habría que adaptarlo, ¿no? Hay unas adaptaciones que le hacen a ese Orfeo y puede aplicar para entidades privadas, ¿no? Ya. Es dependiendo, los expertos en sistemas y software, ellos Pero hacen por unos sí mismo ajustes. No, hay que hacer unos ajustes. Es que el Orfeo en sí tú lo descargas y trae como 1 o 2 módulos, o sea, no trae todo el paquete completo. Por decir, el GEPOL de la policía que nosotros tenemos trae firma electrónica, el módulo de consulta, el módulo de trazabilidad, el módulo de erradicación, el módulo de documentos electrónicos, una serie de módulos. Este es muy básico, trae solamente erradicación, creo que haga sino radicar, pero no te deja ver la trazabilidad, solamente te da un número y ya. Eso es muy básico. Hay gente que lo adquiere o hay entidades que lo adquieren y eso permite, ese Orfeo obviamente deja hacer unas actualizaciones, porque eso viene por versiones. Entonces deja hacer unas actualizaciones, pero eso solo lo saben los ingenieros de sistema o los ingenieros de software. Pueden hacer esas actualizaciones, pero creo que tienen que pagar algo en alguna página o algo para que les deje hacer esas actualizaciones y crear esos módulos que son muy necesarios para el control de documentos. Ok. Ok, gracias. Sandy, ¿tenías algo para manifestar? Sí, profe, buenas noches y buenas noches a todos. Es que precisamente estaban hablando del Orfeo, para comentarles que a los compañeritos que le pongan muchísima atención, porque el día de hoy a los correos de los que trabajamos en la Fiscalía nos llegó que van a hacer una actualización del Orfeo y la utilización de la firma digital, y nos hablaron de lo de la ley de la gestión documental y todo lo que el profe nos ha venido enseñando y explicando. Entonces, para que le pongamos pues bastante atención a lo que nos van a explicar, porque sí, el día de hoy salió en el correo de nosotros. Gracias. Muchas gracias, Sandy. Un detallazo, muchas gracias. Bueno, miren, aquí les estoy proyectando un rótulo de la policía, es un rótulo de identificación carpeta, es el que nosotros utilizamos obviamente para identificar cada una de las carpetas, para tratar de observar cuál es el contenido de cada carpeta. Voy a explicar. Siempre en la unidad policial, en los otros rótulos, puede aparecer fondo documental. El fondo documental les venía diciendo que es algo, es como el vocabulario técnico de la archivística. El fondo hace referencia, lo he dicho varias veces, a la entidad, ¿no es cierto? Dependencia productora. La dependencia productora hace referencia a qué unidad está produciendo el documento. Por ejemplo, voy a hablar de la Fiscalía. En la Fiscalía, ustedes vieron en la estructura orgánica, y la estructura orgánica pues obviamente se divide en unas áreas, por decirlo así, o secciones primarias de primer nivel, o sea, unas secciones de primer nivel, unas subsecciones de segundo nivel y unas otras subsecciones de tercer nivel. Seguido así, por ejemplo, aquí tenemos en este rótulo
Ese rótulo que ustedes ven es una de las áreas que se divide el comando del Departamento de Policía Cauca, y el comando del Departamento de Policía Cauca, hay un ejemplo, está el comando con sus dependencias, y después de las dependencias se desprende el grupo operativo, y el grupo operativo se desprenden los distritos, y de los distritos se desprenden las estaciones de policía, y luego las subestaciones y los puestos de policía. Entonces este rótulo es de la estación de policía, o sea ¿Se que es podría, Miguel, información. ampliar? Qué pena que te interrumpa, uno, porque veo que todos son como similares. ¿Se podría ampliar uno para verlo mejor, como más grandecito? Déjame a ver. Ampliar la pantalla. Espera un momentico. Eso ahí, y bajarlo un poquito para que se vea el rótulo y listo. No, a ver, ya, un momentico, voy aquí y lo voy. Eso. Ahí, Ujú. correcto. Entonces, miren, ese rótulo, pues ahí estaban ustedes observando que es de la estación de policía Silvia, o sea que la información que estoy tratando de organizar ahí toda es de la estación de policía Silvia, ¿no es cierto? Todo lo que produce. El código de dependencia productora hace referencia a las tablas de retención documental. Si ustedes evidencian, y la charla que les di de tabla de retención documental, toda tabla trae un código o una identificación. Esa tabla hace referencia a una área, a una sección, a una subsección, dependiendo a la que estemos escogiendo según la estructura orgánica, ¿no es cierto? Entonces, este código 3.8.4.3.6.5.4.7, 7, 4, cuando ustedes ven los últimos dos números, el 4 hace referencia al distrito 4, o sea que esta estación de policía es la número 7 y pertenece al distrito 4. El distrito la hace distrito 4, queda en Piendamó, algunos de pronto tengan esa información, y la estación pues de Silvia Cauca. El código de serie y subserie, el código de serie y subserie dice ahí que 36.1. 36.1 en la tabla de retención documental de la policía dice que son libros de registro y o minuta. Ese es el código de todos los libros de registro o de las minutas que hay en la Policía Nacional para que los señores policías o oficiales hagan sus anotaciones de acuerdo al caso que tengan. Y ustedes saben que en la policía, en las estaciones de policía, hay unos libros que por obligación, por regla interna y por obligación se tienen que llevar, que es el libro de población, es el libro de seguridad de instalaciones, es el libro de servicio, y hay un libro que de pronto no lo llevan, pero que deberían de llevar, lo que es el control de vehículos. Entonces, esos libros tienen el código 31.7. Si ustedes van al nombre, donde dice nombre, pues uno le coloca el nombre de la serie. Uno debe colocar el nombre de la serie tal como está en la tabla de retención documental. Así lo tiene que registrar en este rótulo de carpeta. El título de carpeta, pues el libro de registro y o minuta de servicios. O sea que este libro, este rótulo, es para un libro de servicios, ¿no es cierto? Y la fecha que se coloca al inicio, la primera fecha al inicio que aparece ahí, dice que 16/11 del 2020, o sea que el primer folio, la primera anotación de ese libro se registró el 16 de noviembre del 2020. Y la fecha final hace referencia a la última anotación de ese libro, que se realizó el 13 de diciembre del 2021. Cada libro contiene 400 páginas. Cada libro contiene 400 páginas, escúchenme muy bien, pero la norma nos pide a nosotros folios, y folios es una hoja por ambos lados. Entonces, nosotros registramos que ese libro tiene 200 folios, que hace referencia a 400 páginas. El volumen, pues si ese libro hubiera más, si hubiera más del 2021, de la misma vigencia, pues colocaría yo, si hubieran, por ejemplo, otro libro más, en el volumen colocaría uno de dos, ¿no es cierto? Haciendo referencia que de ese libro hay dos, hay otro libro más. Pero mire que en este caso hay un libro nomás,
uno de uno, entonces coloco uno de uno. La carpeta es el número, o sea, que delante de este libro hay 25 carpetas más. Pueden ser libros o pueden ser carpetas. Esta es la carpeta número 26, o sea que eh, iría más o menos en una caja, caben 6 carpetas de 200 folios. Eh, Podría ser que este libro, podría ser que esté en la cuarta caja, pero como ustedes ven está en la caja 2, o sea que quiere decir que la producción documental física de esa estación ha sido muy poca. Ustedes van a encontrar carpetas de 10, 8, 9 folios, no van a pasar de los 200 ni los 100 folios, porque la producción obviamente nosotros hemos minimizado mucho lo físico por el sistema que se maneja, que es el GPOL, que todos los informes y todo eso ya se hacen electrónicamente y se filman electrónicamente, entonces disminuye bastante la producción documental física. Entonces, miren, ¿qué tiene de particular este rótulo el que nos mostraba de pronto Miguel en la diapositiva? Lo particular es que esto trae una información abajo, ya la voy a decir, correcto, bueno, trae una información abajo que dice espacio exclusivo para el archivo central e histórico. N/T quiere decir el número de transferencias que ha hecho esa dependencia al archivo central. Ese es el número de transferencias. El número de caja hace referencia no al número de caja que ustedes ven arriba, que es 2. Este número de caja debe ser el total de cajas que ha recibido el archivo central en transferencias. O sea, puede ser que de esa estación, este es un libro. Bueno, antes de eso, mire que este libro, la fecha final es del 2021. O sea que este libro se debe guardar en la vigencia del 2021. O sea, los libros siempre se archivan teniendo en cuenta el último registro del libro y en qué año terminó. ¿Listo? Entonces va a pertenecer a la vigencia 2021. O sea que haría parte de toda la documentación que se transfiera del 2021 al archivo central. El número de cajas de donde dice espacio exclusivo para archivo central hace referencia al número total de las cajas de la estación de Silvia. O sea que podrían haber de esa estación, voy a dar un ejemplo, unas 500 cajas. Entonces podría ser que aquí abajo donde dice número de caja, podría colocarle el número 501, porque es el total de todas las transferencias que ha hecho independientemente la vigencia, ¿listo? Y la ubicación topográfica, en los archivos centrales debe haber una ubicación topográfica, me explico. La estantería rodante, no sé si Miguel nos puede proyectar de pronto, buscar, mientras yo doy aquí en la charla, un estante rodante para explicarles cómo se debe marcar la estantería rodante para darle una ubicación topográfica que nos va a servir para ubicar la información y nos va a permitir ubicar la información más rápido. Acuérdense que para los archivos centrales, cuando se crean los archivos centrales se llaman depósitos de archivos, o sea, son depósitos o bodegas, ¿no es cierto? Entonces, miren, en esta ubicación topográfica, vamos a decir que esta carpeta está ubicada, ustedes ven, en la caja 2, ¿no es cierto?, de la vigencia 2021, pero acá abajo puede pasar que está en el archivo central, será la caja 501, puede ser. La ubicación topográfica, depósito, es la bodega donde uno guarda ya la documentación cuando pasa el archivo de gestión al archivo central. Cuando ya cumplió los tiempos de retención en el archivo de gestión, se hace la transferencia primaria y pasan al archivo central. Entonces, vamos a colocar la letra D. Vamos a colocar la letra D. Yo voy a colocar D mayúscula y le voy a colocar 2 siglos. D mayúscula hace referencia al depósito. Y el depósito, pues hay que contar que si esa entidad es muy grande, pues debe tener varios depósitos, pero si no es muy grande, pues debe tener un solo depósito. Es depósito D igual a 1, o sea que es
en la bodega o el depósito 1. Le pueden llamar depósito o le pueden llamar bodega. Si lo entiende más por bodega, pues entonces colocamos la B y bodega 1. Luego lo hacemos bien y va a decir que en esa bodega, digamos que hay estantería rodante y hay, por ejemplo, unos 15 estantes de estantería rodante. Esa estantería rodante, la estantería rodante se compone de 3 entrepaños, que ahorita les voy a explicar con un dibujo qué son los entrepaños. Entonces, ese estante, digamos que esta caja o esta carpeta está ubicada en el estante 15, por ejemplo. Entonces voy a colocarle igual a 15, o sea que está en el estante 15, ¿no es cierto? En el estante 15. Y luego la bandeja, el estante, está dividido por entrepaños. Entonces el entrepaño que se coloca así, entrepaño, igual. Cada estante tiene 3 entrepaños, digamos que están en entrepaño 1. Y luego está esa carpeta puede estar en la bandeja. Cada entrepaño tiene 6 bandejas, entonces esa carpeta puede estar en la bandeja igual 1. ¿Listo? Entonces, eso sería como la ubicación topográfica. Entonces, miren que cuando tenemos una descripción así, B entendemos por bodega, estantes entendemos por los estantes que hay dentro de esa bodega, en este caso marqué el 15, y entrepaño, que coloqué igual a 1, pues cada estante tiene 3 entrepaños, o sea que esta carpeta está en el entrepaño 1 y está en la bandeja 1. Cada entrepaño tiene 6 bandejas. Entonces, cuando tenemos esta ubicación y esta misma información nos la pide más adelante cuando aprendamos a llenar el formato único de inventario documental, que es un instrumento archivístico y que es un elemento de recuperación de información y también hace parte de los elementos de descripción archivística. Esa información nos la va a pedir el inventario. Cuando nosotros hagamos el inventario por vigencias, por años, y insertemos esta información en este inventario, tenemos que darle esta ubicación topográfica. Cuando usted va a ubicar esta carpeta, pues muy fácil le consultan a usted por esta carpeta y dice, bueno, pero es que en el inventario está que es de la vigencia 2021, según la información, que este es un libro que está ubicado en la caja 2 del 2021, pero ese libro está en la bodega 1, en el estante 15, en el entrepaño 1, en la bandeja 1, y usted va a esa caja y ya sabe dónde está la carpeta. Entonces es una fácil de ubicación rápida. Sin esta descripción, no podríamos ubicar un documento. Son elementos esenciales y esto se llama ubicación topográfica para que lo entiendan. Ubicación topográfica, y esta ubicación topográfica se da en el archivo central. Esta información ya se coloca en el archivo central, porque los archivos de gestión solamente llenan la parte de acá arriba, solamente la parte de acá arriba, y ya el espacio exclusivo para el archivo central, eso lo llenan las personas que trabajan en el archivo central para darle la ubicación topográfica cuando reciben transferencias. Buenas noches. Yo quiero dar mi experiencia en lo que tiene que ver a la rotulación, los rótulos de carpeta y saberlo interpretar. En ese rótulo de carpeta que yo estoy observando, sí, es un libro minuta de servicio, la fecha inicial, la fecha final, los folios, el volumen 1 de 1, hasta donde ya tenemos entendido, bueno, nosotros acá, nuestro departamento, ya todos los libros, aunque hayan 4 o 5, serán 1 de 1. Eso es lo que yo tengo entendido. El número de carpetas es el número correspondiente a la numeración que trae ¿cómo diría yo? La documentación de la unidad. Pero si yo lo leo como ya ubicación del archivo central, sí, ya sería la ubicación 26. El número de caja que donde está 2, yo sobreentiendo
que esta unidad es la segunda caja de la unidad, pero abajo donde dice espacio exclusivo para el archivo central, ahí es donde yo voy a colocar el número la posición que tiene la caja. Esa es lo que pues yo quisiera, lo que quiero decir, lo que yo he aprendido. No sé si de pronto hay algo que digamos que está bien o que no es así o que le falte un poco más, no sé. Muchas gracias. Sí, digamos que en la normatividad dentro de la policía nos dieron una norma de que todo ya era uno de uno. Eso lo cambiaron internamente, pero obviamente si vamos a hablar de archivística, yo trabajo en la policía, pero voy en contravía con esa situación. ¿Por qué? Porque de una serie se pueden desprender varios volúmenes, así sea la serie simple, ¿no es cierto? Se pueden desprender varios volúmenes. Y lo que se necesita es cuántos volúmenes hay de esa misma serie. La policía tomó la decisión de hacerlo uno a uno. Obviamente no voy a ponerme en contravía de las directrices del nivel central, pero sí el Archivo General de la Nación recomienda que lo que tenemos que es agrupar cuántas series hay cuántos documentos hay de la misma serie, ¿entiende? Entonces, allí hay una controversia policía con el Archivo General de la Nación. El espacio exclusivo, como nuestra compañera decía, que es la ubicación de la caja, esto es un rótulo de carpeta y estamos viendo dónde está ubicada este libro. Ya para la ubicación de la caja, nosotros tenemos un formato que se llama formato de identificación caja, que ya hace referencia a la caja como tal. Entonces, ahí sí ya colocamos esta misma información que ustedes ven en la ubicación del depósito, también estaría reflejado en el rótulo de caja, que también nos pide la ubicación topográfica en el archivo central para ubicar la información. ¿Listo? Bueno, estamos claros, este elemento de descripción nos sirve a nosotros para ubicar la información, para obviamente describir las series y las subseries y nos permita generar una consulta rápida y podamos que haya una interoperabilidad de información con otras entidades, porque nuestros archivos son consultados por varias entidades, por la Procuraduría, Contraloría. Lo mismo puede pasar en la Fiscalía. La Fiscalía veo que tiene unos rótulos que a mi parecer tienen que ser actualizados tal como explica la norma y tal como explica el acuerdo 01 de esa vigencia del 2024, que nos da cómo estructurar los rótulos de la carpeta que nos permita ubicar más rápido la información. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señor, muchas gracias. Miguel, el Bueno, Archivo General de la Nación no saca digamos, un rótulo estándar para todas las entidades públicas o todas las entidades que generan archivo, porque yo veo que hay ciertas diferencias, ¿no? no, ellos no se atreven a hacer eso porque dejan que las entidades hagan sus propios diseños. Ellos lo que sí estandarizan es que el rótulo de carpeta debe llevar el nombre de fondo, debe llevar el nombre de la sección, O sea, el ¿a qué nombre de la... voy? Que la Fiscalía y el Consejo Nacional de Policía Judicial estandarizan formatos de policía judicial que son los que utiliza todos los relacionados con un proceso penal. En el archivo, pues debería, muy humildemente, ¿no? Ser como lo mismo, estandarizar unos formatos directamente independientemente de qué entidad los utilice, que sea ese el único formato que se utilice. Pero bueno, eso ya es una sugerencia. Eh, Por si no están de escuchando lo del pronto, archivo. de pronto no se podría porque la estructura de las entidades cambia mucho. La estructura orgánica, una puede ser muy grande, otra puede ser muy pequeña, puede tener menos secciones. Por ejemplo, si tú miras, voy a hablar de un consejo municipal que la estructura solamente tiene secciones, ni siquiera tiene subsecciones porque la parte administrativa es muy pequeña. Entonces el diseño del rótulo cambiaría para esa entidad.
con el fin de Pues que haya... en los formatos de policía judicial lo que no se utiliza se coloca NA o no aplica. Sí, lo que pasa es que acá en cuestión de archivo, lo que se intenta es que ningún campo vaya con ese tipo de siglas, porque el no aplica, pues archivísticamente a nosotros no nos sirve, porque es como que si tuviera no está o no existe. Entonces, ellos diseñan y ajustan de acuerdo a la estructura orgánica y de acuerdo a las parametrizaciones de diseño que haga cada entidad. En los formatos de policía judicial, pues obviamente son formatos que no son de archivo, pero son de diligenciamiento por las actuaciones y las actividades que se hacen en policía judicial. Eso va más que todo con el sistema de calidad y el manual de procesos y procedimientos que tenga cada una de las áreas de policía judicial, según obviamente lo que se esté llevando en la dependencia. Entonces, eso sí lo ajustan por calidad y es algo muy diferente ya al tema archivístico, aunque en el tema archivístico, vuelvo y te digo, Miguel, o vuelvo y le digo, estudiantes, que hay unos estandarizados, hay una estructura estandarizada, era la que les estaba diciendo. Voy a hablar técnicamente en archivo. En la palabra fondo, ustedes van a encontrar en la normatividad del Archivo General de la Nación, fondo es obviamente lo que les decía, la entidad, van a encontrar la palabra sección, que hace referencia a una área, y van a encontrar la palabra subsección, que es la dependencia que se deriva del área, ¿ya? Y van a encontrar el código de la sección o subsección que hace referencia a qué documentación estamos, a quién estamos organizando, a qué área le estamos organizando el archivo o a qué dependencia le estamos organizando el archivo para colocar el nombre y luego sigue el código de sección y subsección teniendo en cuenta la tabla de retención documental. Entonces es como la estructura. Ya si vamos a no hablar técnicamente, pues obviamente el fondo haría referencia a unidad productora, que es el nombre de la entidad, ¿no es cierto? El área, que es el nombre de la dependencia, a quien estamos nosotros ubicados organizando la información, y la subsección es la oficina productora a quien estamos organizando el archivo. O sea que puede ser de que le estemos organizando, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. En la fiscalía, ustedes vieron que en la estructura hay unas dependencias primarias, puede ser que le estemos organizando la información a sección y en la subsección no diligenciamos nada, simplemente la dejamos libre y ya nos vamos ya a diligenciar el rótulo de fecha inicial y código de serie y serie y nombre de serie y subserie, que es a lo que nos referimos de acuerdo a lo que a la información que estemos clasificando y organizando y aplicando un sistema de información. ¿Listo? Bueno, miren, aquí estamos evidenciando la estantería y cada manigueta es un estante. Si ustedes ven, en cada manigueta es un estante que tiene 3 entrepaños. Ustedes alcanzan a ver uno y ahí el otro, pero más allá está el otro. Estos son 3 entrepaños que nos permiten tener 6 bandejas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bandejas tiene cada entrepaño. Entonces, si ustedes ven, en la parte de arriba del estante trae como un tarjetero, ¿no es cierto? Y ese tarjetero permite identificar la estantería. Ahí vamos a colocar, por ejemplo, en el primer manigueta que se ve acá, vamos a colocar que es el estante 1, ¿no es cierto? Pero primero vamos a señalar el depósito. Toda esta estantería está en un solo depósito en una bodega, entonces vamos a colocar la letra B, que es la bodega 1, que puede ser el estante 1, ¿no es cierto? Y que está acompañado de 3 entrepaños, 1, 2 y 3 entrepaños, y hasta ahí sería la descripción visible. Ya dentro del estante, si ustedes ven el primer entrepaño que tiene 6 bandejas, en la parte de arriba vamos a colocar entrepaño 1. Lo vamos a marcar ahí con una, qué sé yo, un letrerito o algo que puedan enseñar, le vamos a colocar entrepaño 1. Y a cada bandeja le vamos a colocar bandeja 1, bandeja 2, bandeja 3, bandeja 4, bandeja 5, hasta la bandeja 6. Entonces ya esa descripción nos va a permitir que esa misma información, si vamos a meter una caja ahí, lo que hacemos es tomar un registro de donde estamos ubicando la caja, obviamente teniendo ese registro
de ubicación. Entonces, cuando vamos a ubicar la caja, ¿qué tenemos que hacer? Pues antes de ubicar la caja, como tenemos que diligenciar los rótulos de carpeta y los rótulos de caja, que ahora vamos a, obviamente, a enseñar el rótulo de caja, nos va a permitir tomar esta descripción para colocarlos en el rótulo de carpeta o en el rótulo de caja, donde se va a guardar, obviamente, la información. ¿Listo? ¿Estamos claros ahí? Esto con que tiene que ver con el rótulo de carpeta, que ya lo habíamos ya explicado. Ya creo que cada carpeta debe tener 200 folios, no nos podemos pasar de los 200 folios, porque pues así lo dice la norma. En la policía estábamos utilizando carpetas de 2 alas y perforábamos la documentación y le colocábamos un gancho plástico. Hoy en día ya no estamos utilizando esa serie de unidades de conservación. ¿Por qué? Porque el perforar un documento hace referencia a un daño prematuro. Se dio cuenta el Archivo General de la Nación hacerle un daño prematuro. Entonces hoy en día utilizamos carpetas de 4 alas, que son unas carpetas de color blanco, que obviamente son manejables, y me parece mejor no perforar la documentación con el fin de conservar los documentos y no se vaya a tener un deterioro prematuro. Buenas noches para todos. Mi pregunta es acerca de, bueno, el número de folios 200 máximo, pero si un determinado documento tiene un anexo, ¿debo seguir en otra carpeta? Bueno, muy bien, buena pregunta. En esa parte, la norma dice que no podemos pasarnos de los 200 folios, pero no nos dice que si no colocamos 200 estamos mal. Nosotros podemos dejar la carpeta, por decir, en 196. Entonces, como ese último documento se nos pasa, por ejemplo, a los 202, por decir, con los anexos que tenga, entonces pasamos todo ese documento a la otra carpeta y dejamos la carpeta en 197, que no va a tener ningún problema. De hecho, es no pasarnos de los 200 folios, pero sí no romper la parte, el trámite administrativo. Porque si tú llegas y dejas el paquete y los anexos los colocas en otra carpeta, estás partiendo el proceso administrativo, y eso es lo que no podemos hacer, desmembrar el trámite administrativo, porque se nos va a dificultar a la hora de consultar y ubicar esos documentos. Entonces, es pasar todo el paquete con sus anexos a la otra carpeta, iniciar con la foliación desde uno otra vez y dejar la otra carpeta con 197 o 196, lo que queda la otra carpeta. ¿Listo? Vale, muchas gracias, muy claro, gracias. Con mucho gusto. Sí, profe, qué pena. Su merced me puede hacer el favor y me aclara, es que estoy como confundida porque con lo del sistema, cuando hoy en el correo que yo les dije ahorita hablaban, y ya hablando de esto, hablaban del sistema de gestión documental, ¿cierto, profe? En el correo me hablaban de que ese estaba incluido dentro del sistema de gestión integral de la Fiscalía, y su merced ahorita hablaba del sistema de calidad. ¿Es lo mismo, profe? Gracias. Bueno. Yo les daba, pena Miguel que te interrumpa, yo les daba Ok. esa clase, yo les expliqué en esa clase que el sistema de gestión documental era intrínseco a 3 sistemas: sistema de gestión integral, sistema de gestión de calidad y sistema de gestión de seguridad de la información y de la información digital. ¿Ya? Entonces, el sistema de gestión integral es algo macro, algo que verifica, digámoslo así, en términos generales la institución, da unas directrices. Sistema de gestión de calidad es el que se enfoca en lo que dice Miguel, que se cumplan los requisitos de certificaciones, más que todo, para que las entidades se certifiquen. Estén acordes, digámoslo así, a la CNTC, a las normas ISO, a todo eso. Y el sistema de gestión de la seguridad de la información es el que verifica que la información no se pierda, no se daña, no se destruye, que no se viole la reserva, que se guarden los datos, la seguridad de la información, todo lo que es la ley de protección de datos personales, todo lo que tiene que ver con delitos informáticos, la 1273, bueno, todas esas cosas, ¿ya? Como una manera de proteger los activos de información que tienen las entidades, y dentro de eso está la gestión documental también. Entonces son 3 sistemas, Andy. Eso lo tenemos creo que en la clase 4, si no estoy mal. Lo puedes revisar ahí, solo explicamos, bueno. Y precisamente hablamos de eso, de la Fiscalía, que la Fiscalía en el sistema de gestión integral habla de los procedimientos de control de documentos, de control de registros, bueno, habla de varias cosas. Bueno, yo quiero... Súper claro, Perdón. profe, mil gracias. Yo quiero añadir algo ahí para que la compañera tenga claro.
En las entidades, en todas las entidades del Estado, se tiene se tiene que implementar algo que nosotros llamamos el modelo, el MIPG, ¿no es cierto? Y el MIPG quiere decir que es el modelo integrado de planeación y gestión de la entidad, modelo integrado de planeación y gestión. Ese modelo integrado de gestión integra a todos los sistemas integrados. Y cuando hablamos de sistemas integrados, vamos a hablar de gestión documental, vamos a hablar del sistema de calidad y vamos a hablar del sistema de conservación de documentos. Y vamos a hablar parte del sistema ambiental, ¿no es cierto? Ese MIPG hace parte de la parte de control interno, es basado en hacer una planeación y sacar unos indicadores de gestión con el fin de controlar esos sistemas que acabo de mencionar. Entonces, si ustedes buscan en la fiscalía, debe estar el manual que diga modelo integrado de planeación y gestión. Nosotros en la policía lo tenemos y la fiscalía debe tenerlo con el fin de integrar los 4 sistemas que tiene que ver con la parte más que todo ustedes pueden ubicar ese documento en la parte de control interno o lo pueden ubicar también en la oficina de planeación de la fiscalía o de la policía o de alguna entidad. Eso lo maneja la oficina de planeación. Y de ahí sale o lo puede manejar también las oficinas de control interno, que es los que hacen las auditorías internas. A eso hace referencia los sistemas integrados de gestión, lo que tú hablas, sistema integrado, los 4 o 5 sistemas que hay con el fin de integrar, porque todo eso tiene una connotación, porque uno de los requisitos del MIPG es que todas las entidades tengan tablas de retención documental, es un requisito, con el fin de salvaguardar. Cuando usted va a hacer la planeación del MIPG, una de esas tareas es que las entidades tengan su tabla de retención documental, que tengan su programa de gestión documental, las políticas de gestión documental, que tengan los bancos terminológicos de series y subseries, que es otra herramienta del archivo, que tenga sus tablas de acceso, que es otro instrumento archivístico, que tengan su mapa de procesos, que es otro instrumento archivístico, que tengan sus tablas de valoración documental por si han tenido fondos acumulados, que eso se aplica a fondos acumulados, y otro instrumento que es que tenga sus inventarios documentales diligenciados con el fin de que esos inventarios documentales deben ser publicados en la página para que el usuario externo pueda consultar. Si requiere de algún documento, consulte ahí en la página para mirar si el documento que él quiere recuperar o quiere copia está dentro de los inventarios y lo puede solicitar a la entidad. ¿Listo? Perfecto, profe, Claro. mil gracias. Con mucho gusto. Bueno, vamos a hablar, aquí vamos a hablar un poco de otro elemento de descripción. Bueno, antes de hacer el elemento de descripción voy a explicar la foliación. Cuando ya nosotros tenemos los documentos dentro de una carpeta, creo que ya lo había hablado, ya lo habíamos dicho, voy a repetirlo, hay un sistema de ordenación. Y ese sistema de ordenación, hablábamos de un sistema de ordenación numérico. Y uno de los sistemas de ordenación numérico es el cronológico, de la fecha más antigua a la más reciente. O sea que si, por ejemplo, ustedes tienen, voy a mirar aquí, a plantear esta situación. Si ustedes tienen, por decir, 1000 folios en actas de entrega, voy a decir, si ustedes tienen 1000 folios en actas de entrega, 1000 folios, folio hace referencia a un folio. Y esos 1000 folios en cada carpeta deben ir 200 folios en cada carpeta, ¿no es cierto? Y en cada caja caben 6 carpetas, ¿no es cierto? Pónganme cuidado, porque la pregunta que les voy a, para ver quién me la responde. Dentro de una carpeta deben haber 200 folios aplicando un sistema cronológico de la fecha más antigua a la más reciente. Vamos a hablar de la serie actas de entrega, la subserie actas de entrega. En esa subserie actas de entrega tenga 1000 folios y que cada carpeta contiene 200 folios, ¿no es cierto? Hasta ahí vamos claros.
La pregunta es, ¿cuántos volúmenes de esa serie habría? 5. 5. 5. Correcto, correcto. Cinco carpetas. En cada caja caben 6 carpetas, pero como tenemos, en cada caja tienen 6 carpetas. Caben 6 carpetas perfectas de 200 folios. Un metro lineal de archivo hace referencia a 4 cajas de archivo. En cada caja caben 6 carpetas. La pregunta es la siguiente: ¿cuántos folios en total serían en esas 4 cajas si cada carpeta contiene 200 folios? 4.000. Por ahí, sí. Mentira, espérame. Estaba contando solo las 5 carpetas. Si caben 6, Sí. son 4.800. 1.200, son mil, sí, Son 4.800. 4.800 folios. Correcto. 4 cajas por 6 4.800 carpetas por 200 folios. 4.800 folios que caben en 4 cajas que hacen referencia a un metro lineal de archivo. ¿Listo? Eso es un metro lineal de archivo. 4 cajas con 4.800 folios. Obviamente, si el gramaje del papel hace referencia a lo que está en la NTC, más adelante les voy en la otra clase les voy a dar una referencia a la NTC. Es una NTC de ICONTE, donde hace referencia a qué gramaje de papel debemos utilizar para que los documentos perduren y no se deterioren tan rápido. ¿No es cierto? Hay una norma técnica para eso. Entonces uno lo que debe sugerir cuando las entidades hagan esa contratación de comprar papelería, deben tener esa descripción técnica de esa NTC para que coloquen en sus minutas de contrato y tenga las especificaciones técnicas de esa NTC para comprar papelería, para la duración de información, para poder que se conserve la información y perdure harto tiempo. Entonces, miren que esos 4.800 folios, lo voy a hablar personal, yo 4.800 folios me demoro organizándolos 8 días, con hoja de control, con foliación, con inventario, con rótulo de carpeta, con rótulo de caja. Me demoro 8 días y yo por organizar un metro lineal, porque tengo una empresa por fuera, yo cobro la suma de 700.000 pesos por metro lineal. Y esas son las tablas que tiene el Archivo General de la Nación por cobrar por metro lineal. ¿Listo? Vamos a tener que volver socios, profe. Bueno, eso es, yo les voy a contar, hay muchas estaciones, ya no trabajo en el comando, pero trabajo en la oficina de incorporación de la policía, y muchos me buscan porque a las estaciones les da pereza, o la persona que organiza el archivo no sabe, no entiende, no sabe interpretar la norma, y aquí me traen en la casa las cajas, obviamente que no debe ser así, pero me las traen porque yo soy funcionario de la policía, les organizo la información, rotulada y todo eso se la llevan, y me he ganado 1.000.000 de pesos, 1.200.000, dependiendo las cajas que me traigan. Ellos reúnen allá entre ellos y me pagan. Pues ya eso ya es situación de ellos, porque yo a esas labores las hago de noche y las hago en horarios que yo descanso. Yo trabajo de lunes a viernes, soy un funcionario no uniformado de la policía y obviamente pues entiendo cómo se organiza la información. Es una manera legal, una manera limpia de uno crear otra fuente de trabajo y otra entrada de trabajo con el fin de obviamente incrementar el patrimonio económico de la familia. Entonces miren que la archivística es muy buena, la archivística es muy buena, lo digo yo porque ¿qué entidad no requiere un archivista? ¿O qué entidad? Nosotros aquí en el Cauca, me atrevo a decirlo, habemos 5 o 6 profesionales en archivística, somos muy pocos, somos contados, y averigüen lo verá, somos muy pocos en esa materia, y trabajo ahí por todo el departamento, y obviamente yo he asesorado inclusive departamentos del Huila, estuve en Neiva, estuve en Nariño, he estado en varias partes asesorando ya por la experiencia. Entonces miren que, bueno, les decía que les queda claro, la foliación de documentos es colocar un número en la parte superior, se los dije yo hace mucho tiempo, no menos ni más de 1 centímetro con lápiz. Si ustedes ven que esos documentos están foliados con lapicero, lo que se hace es una línea oblicua
y se coloca el número real del folio abajo. Ustedes ya saben que un documento tiene dos caras, folio recto, folio vuelto y tiene 4 zonas. Eso para que lo tengan claro. Listo. Yo creo que con la foliación ya quedamos expertos, ya con el sistema que debemos organizar los documentos de la fecha más antigua a la más reciente. ¿Les queda alguna duda sobre esa explicación? Profe, yo le digo algo, nosotros allá en el archivo todavía manejamos las carpetas YUTE con los Sí, 250 folios. correcto. Ustedes manejan la carpeta con 250 folios porque tienen existencia de esas carpetas. La orden del comando es que sigamos utilizando las carpetas hasta que se acaben, porque obviamente no se pueden botar y no se pueden dejar de utilizar, ya que hay un patrimonio económico ahí invertido, que el cual no se puede perder. Entonces se pueden utilizar hasta que se acabe de existencia y seguir utilizando las carpetas blancas como ya cambió la norma y como dice nuestra guía. En la policía hay una guía que se llama la Guía de Organización de Archivos, que tiene el código 1GD raya GU 0004, que es la Guía de Organización de Archivos de la Policía Nacional. En la misma Fiscalía también hay unas guías. Dentro de las políticas del programa de gestión documental, ellos tienen ciertas guías para la organización de archivos de gestión. Son políticas muy diferentes porque la producción documental de la Fiscalía a la Policía es muy diferente. De pronto tiene alguna semejanza en la parte administrativa, la parte de contratación, que los contratos obviamente, la ley 80 ya habla de unos requisitos estandarizados y hay que cumplir con esos requisitos y que esa serie se tiene que digitalizar y subir al SECO 2. Eso lo hacen todas las entidades en la parte de contratación y eso es igual para todas las entidades, los requisitos de contratación, para los diferentes contratos que hay, porque hay una serie que se llama contratos, pero de esos contratos se deriva una subserie que es contratos contratos de prestación de servicios, contratos de suministro, contratos de obra de infraestructura, contratos de asesoría. Entonces, independientemente de la figura del contrato, pues obviamente la norma pide diferentes requisitos y debemos hacer obviamente caso a lo que diga la ley 80 y todo tiene que ver con la normatividad de contratación, ¿no es cierto? Entonces, ahí en la parte administrativa habrán unas igualdades en todas las entidades, pero en las series misionales, que son los informes de operatividad, que son los informes de inteligencia, que son los informes de policía judicial, que ya es la misionalidad de la policía, que bajo esa misionalidad tiene una caracterización y elaboración de documentos, ya ahí se diferencia con la fiscalía, porque la fiscalía ya va más el tema acusador, más el tema, también está el tema investigativo, pero ya está más el tema de buscar pruebas y abrir expedientes, ¿no es cierto? Abrir expedientes para juzgar o tomar decisiones frente a esas investigaciones que se abran independientemente del delito que se esté cometiendo o que haya cometido el acusado. Entonces, es algo muy diferente. En la fiscalía se trabaja mucho con procesos, y esos procesos hacen referencia a una serie compleja, porque usted apertura un proceso, pero esos tipos documentales van a hablar de una misma persona que cometió cierto delito, pero que todos esos documentos hacen referencia a esa misma persona. Las pruebas, las declaraciones, todo lo que se ve en un proceso va a hablar de esa misma persona, de ese mismo acusado. Entonces, lo que en la policía es diferente. Nosotros abrimos solamente expedientes, esos expedientes los abre más que todo la SIJIN, que lleva sus investigaciones a través de una orden de trabajo que le da a la fiscalía, empieza a hacer sus investigaciones, sus averiguaciones y va armando su expediente de acuerdo a la persona que estén investigando y que quieran obviamente suministrar esa información. Cuando ya tienen toda la información, se la suministran a la fiscalía para que la anexe al proceso o la tenga en cuenta a la hora de los juicios o qué sé yo. Lo entiendo así. Otra manera de serie compleja son la contratación, ya la parte de expedientes que hablamos es de nuestras historias laborales, es un expediente, nuestra hoja de vida en la policía es un expediente de historia laboral,
donde tenemos todos nuestros documentos desde que iniciamos en la institución hasta que nos retiramos. Ahí va a estar toda nuestra trayectoria institucional, con decoraciones, cesantías, todo lo que nos han dado en el sistema laboral, y ahí va a estar obviamente nuestra hoja de vida. A eso le llamamos expediente laboral. En la fiscalía vamos a hablar de cúmulos de expedientes, cúmulos de procesos con diferentes delitos, con diferentes situaciones. Entonces, ya esa documentación es más fácil de organizar la fiscalía que la de nosotros, porque nuestro archivo es más complejo, más diversidad documental en la parte administrativa, más diversidad en la parte misional y más diversidad en la parte operativa y de investigación que tiene la policía. Aquí nos hace referencia en estas carpetas cómo debemos nosotros utilizar las carpetas de 2 alas, que ya no se deben utilizar. Son carpetas que están ya obsoletas, que debemos utilizar las carpetas de 4 alas. Esas carpetas de 4 alas son las que hoy en día estamos utilizando. Bueno, las unidades de conservación, yo les había dicho que es la carpeta, la caja, el estante y la bodega, son unidades de conservación de la archivística. Cuando ustedes les pregunten en el examen qué son unidades de conservación, obviamente son las carpetas, las cajas, la estantería y la bodega, el depósito de archivos son unidades de conservación. Ustedes van viendo ahí, esas son las carpetas de 4 alas, es una unidad de conservación, así lo hacemos, lo decimos o se nombra técnicamente en archivo. Unidades de conservación es una carpeta y es de 4 alas. Ahí es donde vamos a insertar los documentos de manera cronológica. Si queremos meter, por ejemplo, la serie de actas de entrega, colocamos los 200 folios de las actas de entrega, las colocamos de la fecha más antigua a la más reciente y la guardamos en esa carpeta. Y la rotulamos como habíamos colocado en el rótulo de identificación carpeta. ¿Pero a qué voy? Ya ustedes conocen las carpetas de 4 alas. ¿A qué voy? Faltaría un elemento de descripción que es muy importante en la archivística, porque nos permite, obviamente, consultar qué documentos hay dentro de esa carpeta, ¿no es cierto? Y hay un elemento de descripción archivística que nos habla, que se llama la hoja de control, ¿no es cierto? Y esa hoja de control nos permite registrar folio a folio, o sea, lo que contiene cada carpeta a la hora de registrar, ¿no es cierto? Cada carpeta tiene una documentación y debemos registrar en una hoja de control. Entonces voy a proyectarles la hoja de control. Aquí la tiene, creo que hoja de control, eso, aquí la tiene Miguel, muchas gracias. Entonces miren que esa hoja de control hace referencia a la fecha de ingreso. ¿Qué dice la hoja de control? Fecha de ingreso. Entonces ahí vamos a coger el primer documento que insertamos en la carpeta y vamos a mirar la fecha de producción de ese documento. Ustedes han visto que los documentos uno coloca Popayán, Cauca, 10 de febrero. Entonces ese 10 de febrero del 2024 es el que vamos a ingresar ahí donde dice fecha de ingreso. ¿Listo? Luego dice tipo documental. Entonces, digamos que estamos hablando de un acta. Entonces vamos a colocar, todas las actas tienen un número que se asigna, obviamente, para tener en cuenta su producción y su orden numérico cronológico, también que tiene que ser referente también a la fecha. A las actas, por ejemplo, voy a darles un ejemplo. Cogimos el acta número 001 y esas actas 001 habla sobre la entrega del proceso o la entrega de la parte, la secretaría está entregando su proceso, digamos, entonces hace acta de entrega de secretaría, del proceso de secretaría. Entonces, en el tipo documental vamos a colocar acta 01, que hace colocamos acta de entrega del proceso de secretaría. En el tipo documental vamos a colocar las palabras muy pequeñas de qué se trata el documento. De qué trata el documento es lo que vamos a colocar en el tipo documental. ¿Listo? Lo que dice folios es que como cogimos el primer documento y ya hemos foliado los documentos, miramos qué número de folio hemos marcado con lápiz. Entonces me imagino que hace referencia al folio 1. Pero resulta que esa acta está compuesta de 5 folios.
O sea, que va del folio 1 al folio 5. Entonces ahí vamos a colocar el número 1 guión raya 5. O sea, que esa primera acta tiene 5 folios y va del folio 1 al folio 5. ¿No es cierto? Entonces, número correlativo, este número correlativo sobra, no es necesario llevarlo en este tipo de rótulo, no hay necesidad de colocarlo, ya no se utiliza, ya no lo tenemos en cuenta, entonces la hoja de control solamente va hasta el número de folios. ¿Listo? Y así sucesivamente seguimos diligenciando esa hoja de control. Esa hoja de control, más o menos las hojas de control, el diseño tiene 28 espacios. Vamos a llenar todos esos 28 espacios. Luego cogemos la segunda acta, miramos la fecha de producción de la segunda acta, colocamos de qué se trata la segunda acta. Puede ser que acta de entrega del proceso, puede decir de jefatura administrativa, puede ser que el jefe del área administrativa está entregando porque salió a vacaciones. Entonces vamos a colocar que es el acta número 002, entrega a la jefatura administrativa, que va desde el folio 6, porque acuérdense que la primera acta va del folio 5, la segunda acta empieza del folio 6, puede ser que termine en el folio 10, entonces va de 1 a 10, y así sucesivamente seguimos llenando hasta completar los 200 folios que contiene cada carpeta. ¿Y para qué sirve esta hoja de control? Esta hoja de control funciona como el índice que tienen los libros. Cuando usted va a una biblioteca a prestar un libro y quiere consultar cierto tema, el bibliotecólogo le presta a usted el libro, usted abre el libro y se va al índice y busca el tema y va a la página donde está ese tema. Lo mismo pasa con esta hoja de control. Si a nosotros el jefe nos dice, venga, ubíqueme el acta número 002, pero el cual el jefe administrativo entregó el proceso, quiero ver cómo lo entregó. Entonces usted abre la carpeta, al abrir la carpeta usted se va a encontrar con este índice, que es el primer documento que va a tener esa carpeta, y va a decir, bueno, esa hoja, esa acta es la número 02, ya está ubicada desde el folio 6 hasta el folio 10, entonces uno lo que hace abrir es la carpeta en el folio 10 y decirle al jefe, mire, aquí está el acta que usted está preguntando. Entonces, ese elemento de descripción que es la hoja de control le permite a uno ubicar rápido el documento que está buscando dentro de la carpeta y no se va a poner a leer documento por documento. Es un elemento de descripción archivístico que sirve. Ahora, otra función que tiene la hoja de control es cuando usted presta la carpeta para una consulta o alguna dependencia se la pide, porque tienen que obviamente tener esa carpeta en otra dependencia porque necesitan ese insumo para responder un derecho de petición o para responder una demanda administrativa o lo que sea, necesitan esa información y se la tienen que llevar 3 o 4 días del archivo central. Cuando le regresen esa carpeta, usted tiene que verificar que lo que dice en ese control, esa hoja de control, esté en los documentos ahí. Porque si llega a faltar un documento, cuando le devuelvan esa carpeta, usted tiene que hacer un informe de novedad y informarle al jefe de esa dependencia que solicitó esa carpeta, informarle al jefe de gestión documental que usted prestó la carpeta tal día, porque acuérdense que cuando uno presta una carpeta, también vamos a hablar aquí del registro de consulta de documentos, que es muy importante. Eso voy a hablar más adelante en el diplomado, porque es tan importante hacer un registro de consulta y qué soporte jurídico le da a esas consultas. Entonces, eso no se puede dejar de hacer en el archivo de gestión y menos en el archivo central, de hacer los registros de consulta, porque puede ser que una persona utilice esa información que consultó para cosas diferentes al trabajo y usted pueda salir perjudicado porque es usted el que suministra la información. Entonces, eso lo vamos a hablar más adelante. Pero miren que esa hoja permite que usted esté seguro de que le están entregando la carpeta completa, con los 200 folios y con las descripciones que dice en esa hoja de control, que estén todos los 200 folios descritos y usted va leyendo y va comparando si están todas las actas ahí, con el fin de evitar la pérdida documental, porque la sustracción y la pérdida documental es una falta gravísima en la ley 1952, que es el Código Disciplinario del Funcionario Público, se caracteriza como falta grave, la sustracción o la pérdida de información, y eso va para destitución o inhabilidad para ocupar cargos públicos, creo que durante 10 años. Bueno, yo
tengo algo que agregar de la hoja de control. Siempre nosotros allá cuando hacemos hoja de control de las unidades, bueno, lo que usted decía es cierto, es correcto. Y retroalimenta lo que yo sé también. Siempre se coloca la fecha, en el tipo documental, el acta, el número de acta, de quién la produce y un pequeño resumen de qué trata el contenido, bueno, que también lo dijo. Pero siempre específicamente cuando a mí me indican de lo que tiene que ver con la hoja de control, siempre tiene que ser específica, que diga que esa hoja de control hable sin necesidad de que yo mire en el acta de qué se trata. Pues eso es lo que yo he aprendido. Siempre a que hable esa hoja de control, que trata de la instrucción impartida al personal tal, el poligrama, o sea, que hable sin necesidad de yo mirar o yo ir hasta el acta y verificar de qué trata. Correcto. Ok. Sí, lo que se requiere en la hoja de control es que sea un instrumento que nos permita a nosotros ubicar la información lo más rápido posible con el fin de poder ubicar la información lo más rápido posible cuando el jefe nos las consulta. La archivística trata de eso, de evitar que la información se pierda, que la información perdure y que esté descrita y con esa descripción archivística esté disponible y esté accesible cuando el ciudadano la necesite o cuando el usuario interno necesite consultar de ella para responder a algún requerimiento. Entonces son elementos de descripción que obviamente nos sirve a nosotros. ¿Listo? Vamos a hablar un poquito. Qué Ahora pena, sí. su lady iba a preguntar algo. Claro que sí. Buenas noches, sí. Es que me quedó como sonando cuando el profe dice cuando que hay que validar o verificar cuando se le da, por ejemplo, o sea, que el documento o la carpeta que se haya prestado regrese con el mismo contenido con el que se prestó, ¿sí? Correcto, sí, claro. Por ejemplo, en la parte penal pasa que muchas veces se solicitan expedientes que ya han sido archivados porque resulta que, no sé, por X o Y motivo, llegó un informe o un documento de esa diligencia, pero pues la diligencia ya está archivada. Entonces, muchas veces muchas veces el usuario, la víctima, llega solicitando pues como información al respecto, entonces hay que solicitar la carpeta en este caso, ¿cierto? Pues el fiscal revisa la información y con base en eso pues decide si se solicita o no el desarchivo de la misma. Si dado el caso de que no llega a haber un desarchivo, sino que lo único que hace es como que adjuntar más documentos a lo que ya había, ese proceso como sea, pues sí es permitido ingresar más documentación a la que ya traía la carpeta. Bueno, si el señor fiscal autoriza que esos documentos, si hay una autorización del señor fiscal y él obviamente bajo su criterio profesional dice que esos documentos se deben anexar a esa carpeta, es porque esos documentos hacen parte del proceso. ¿Y a qué hago referencia? Puede ser de que el proceso con esos documentos o la víctima o el acusado requiera, o la víctima sobre todo, la víctima esté obviamente solicitando que aperturen otra vez la investigación porque no está conforme con el fallo, entonces lleva ciertos documentos o ciertas pruebas para que el fiscal las vuelva a la estudie y amerite la apertura otra vez de la investigación y vuelva a activar el proceso, ¿no es cierto? Eso puede ser una razón y dependientemente del criterio profesional del fiscal o del juez, no, puede ser que se aperture y se tenga que anexar esos documentos por orden del fiscal.
pero que ya el proceso esté cerrado y se vayan a anexar unos documentos, también puede pasar, pero ¿qué tiene que haber? Tiene que haber una autorización del mismo fiscal solicitándole al jefe de gestión documental de la fiscalía o el jefe de archivo central que por favor anexe esos documentos y haga una nota o una nota interna, como nosotros lo hacemos en la policía, que manejamos un formato de nota interna para trámites administrativos, o un comunicado de solicitándole por favor autorizar que se anexe esos documentos y que argumente por qué es necesario anexar esos documentos, ¿no es cierto? ¿Por qué es necesario? Y para que el jefe de archivo actualice la hoja de control y se actualice la foliación. Que haya un precedente administrativo, unos antecedentes administrativos, ¿por qué se hace esa labor? Porque puede generar molestia, porque si esos documentos puede ser de que no los anexaron en el tiempo que se dieron a anexar y quieren que aparezcan ahora último. Entonces, sí se tiene que dejar claro la fecha y la hora que el fiscal debe solicitar por escrito que se haga esa actividad para que queden esos antecedentes y él argumente por qué se requieren que se anexe esto o qué pasó, por qué se están anexando a ese tiempo, cuando ya el proceso está archivado, ¿no es cierto? Esto, la pregunta es porque, y por ejemplo, la Las hoja de fechas, control, la hoja de control sería de pronto suficiente. ¿Por qué? Porque cuando uno va a solicitar el préstamo, se diligencia como un tipo de planilla o de formato, ¿cierto? Y Sí. donde va inclusive la hora, fecha, el día, le dicen a uno que máximo 15 días, no sé qué, y hay un campo de observaciones. En ese campo de Ah, observaciones se colocó de que se anexaban tantos folios para su pertinente actualización en la base de datos, fue lo que se le colocó, pero pues la verdad fue como desde el desconocimiento realmente. bueno, el Nunca, formato, pues es que nunca me había pasado. ok, el formato que tú dices es el formato de registro de consulta. Todos los archivos centrales y todos los de archivo de gestión deben llevar una planilla de consulta de expedientes o de documentos. Me explico. Si yo trabajo en el archivo central y tú vienes a solicitar una información de un proceso, necesitas consultar un proceso, porque obviamente tienes una petición o algo, un requerimiento sobre ese proceso. Yo lo que te hago diligenciar a ti es un formato de consulta, se llama formato de consulta y ficha de afuera. Entonces, yo registro y te digo la fecha, la hora, y te pregunto a ti, perdón, ¿alguien tiene el micrófono abierto, perdón? Ya lo Eh, silencié. ok. De pronto, esa consulta que tú vas a hacer, yo registrar por qué tú quieres consultar, para qué quieres consultar y qué actividad administrativa vas a hacer frente a esos documentos, ¿no es cierto? Ese es un formato que se llama consulta de archivo. Esa consulta, esos formatos se registra ahí quién consulta, el número de la cédula, qué funcionario consultó, en qué área trabaja, qué documentos consultó, a qué le sacó copia, cuántas copias sacó, eh, o qué documentos va a anexar al expediente. Entonces, ese registro que tú estás haciendo está bien hecho porque está autorizado, está dentro de los procedimientos que están en el área o en el área que tú trabajas, de ir a consultar y si se amerita anexar, anexan, porque va a quedar, en esa planilla va a quedar el trámite administrativo que tú hiciste, de consultarlo, anexarle unos documentos, va a quedar resto. Entonces, ¿qué tiene que hacer el jefe de archivo? Actualizar esa hoja de control, actualizar la foliación y se hace un cambio de foliación, se hace un cambio de hoja de control, porque tú estás anexando unos nuevos documentos que ameritan ser anexados a la carpeta por orden del juez o por orden de su jerarquía a la fiscalía. ¿Listo? Perfecto, gracias. Con mucho gusto. Jefferson iba a participar también. No, profe, pues ya me solucionó pues la inquietud, sino que es que al anexar los folios como tal y ya estar en este caso el archivo, digamos, ya está completo, ¿cierto? Al anexar esos folios tendría que volver
a repetir la foliación y aparte de eso, los folios que sobran entonces pasarían a la otra carpeta y entonces así sucesivamente. Sí, ese trabajo es algo engorroso, algo difícil. Bueno, los que nos gusta la archivística, pues para nosotros es apasionante estar moviendo hojas y foliando. Hay gente que no le gusta eso, que le estresa ver un poco de documentos y le da pereza organizar y no tiene la paciencia suficiente. Por ejemplo, voy a decirles, yo trabajo en la oficina de incorporación y me toca entregar 400 carpetas con hoja de control, con foliación y con rótulo de carpeta y hoja de control. Me toca entregarlas ya en 5 días y estoy trabajando en eso. Ya llevo por lo menos 150 organizadas. Entonces, miren, y son carpetas que tienen 200, por ejemplo, hay una carpeta que tiene 500 folios, que el aspirante anexó su historia clínica y casi anexa la escritura del Hospital San José, porque ha tenido muchas patologías y ha visitado mucho al médico. Entonces, uno de los requisitos para aspirar a entrar a la policía es suministrar todas las historias clínicas que ha tenido ese aspirante, con el fin de que los médicos evalúen si ha tenido alguna enfermedad o algo o le impida entrar a la policía leyendo esa historia clínica. Entonces son cosas que hay gente que lleva como 20 folios, hay otros que sí llevan muchos folios en historia clínica, y eso obviamente le quita a uno el organizar, colocar en orden esos documentos como están en el instructivo, y foliar, y hacer hoja de control y actualizar. Es un tema que a los que no les gusta archivo, quieren, voy a decir algo así, quieren como coger los documentos y mandarlos para la porra, porque el que no tiene la paciencia, pues eso le aburre, ¿no es cierto? Pero a los que sí nos apasiona la archivística como mi profesión, pues tengo toda la paciencia, no tengo afán, ya le tengo el tiro cómo organizar la información, me facilita, me avanzo mucho con la organización. Y pues obviamente en mi oficina tengo colaboradores que me ayudan a hacer ese proceso y a jalonar que cumpla con lo indicado, ¿no es cierto? Entonces, sí, hay que hacer ese trabajo de actualizar. Lo que dice nuestra compañera Soleidi es que cuando se consulte y se anexe, pues se tiene que actualizar la hoja, pero hay una trazabilidad, hay una orden administrativa, hay un registro, en el procedimiento está así hecho que si hay actividades extras cuando se ha archivado ciertos procesos y se amerita a que eso esté ahí, puede ser de que la víctima solicitó la apertura de ese proceso, aporte unas pruebas, pero el juez analice esas pruebas o el fiscal y diga que esas pruebas no ameritan para otra vez activar el proceso, y se le responde a la víctima que no da juicio a aperturar otra vez la investigación o el proceso. Entonces él tiene que dejar esos antecedentes que aporta la víctima con su decisión técnica y anexar esos documentos por si esa persona sigue insistiendo sobre la apertura de ese proceso. Ya hay una decisión, por si cambian al juez o lo trasladan y llega un juez nuevo, pueda leer el expediente y sepa qué pasó antes y qué es lo que está solicitando la víctima. Listo, sigamos Muchas gracias. con mucho gusto. Mire, antes de seguir con esta diapositiva que tiene aquí nuestro compañero Miguel, voy a hacer referencia a algo que quiero que ustedes sepan antes de pasar a otro tema. Y vamos a hablar sobre otro elemento de descripción que hace referencia al rótulo de identificación caja. Déjenme yo aquí en mi archivo busco un rótulo de identificación caja. Ya se los enseño para que ustedes obviamente lo tengan claro. Denme un minutico. Ya lo ubico aquí. Vamos a ver, a ver. Listo. Bueno, les pongo muchos ejemplos porque me parece, obviamente, que es mejor que ustedes tengan claro para que tengan un contexto sobre la organización de información.
Entonces, miren, dentro de la archivística hay otro elemento de descripción que se llama el rótulo de identificación caja, ¿no es cierto? Y ese rótulo de identificación caja es un elemento descriptivo que es el que se coloca a todas las cajas cuando se necesitan ya rotularse. Entonces, voy a proyectarlo aquí. Déjenme, ya se los proyecto para que ustedes lo tengan en cuenta. Bueno, vamos. Creo que aquí compartir. Listo. Ok, rótulo de caja. Listo. Mire, este rótulo de caja tiene la palabra fondo. Y la palabra fondo hace referencia a la entidad. Puedo decir que, vamos a decir que este rótulo es de la fiscalía, entonces la palabra fondo debe decir Fiscalía General, ¿no es cierto? Y ahí donde dice área o grupo, vamos a hacer referencia área, sección o grupo de la subsección. Entonces, dependientemente de donde estemos organizando los documentos, vamos a escribir ahí. Puede ser de que, digamos, que el área sea voy a hablar algo, no sé, la jefatura administrativa de la fiscalía, o la área administrativa y financiera de la fiscalía, ¿no es cierto? Entonces vamos a colocar aquí donde dice área o grupo, vamos a colocar la área administrativa de la fiscalía. Y va aquí, siendo con esa información, si colocamos área financiera administrativa de la fiscalía, ya con esa información estamos diciendo que estamos en la dependencia del área financiera administrativa de la Fiscalía y estamos organizando la información de esa área. Estamos organizando la información de esa área. Y resulta que en esa área se producen unos informes, la serie de informes. Pero ahí dice el nombre de serie y subserie. Entonces vamos a colocar que se producen unos informes, vamos a colocar la palabra informes guión y vamos a colocar el nombre de la subserie. Voy a hablar de una subserie que se puede producir en esa área. Se llaman informes de ejecución presupuestal. Puede ser que esa área financiera elabore informes de ejecución presupuestal y dentro, o sea que vamos a tener una carpeta dentro de esa caja que hable solo de todos los informes presupuestales que se han pasado en el año. ¿Sí? Entonces, dentro de esa caja va a haber una carpeta que hable de los informes presupuestales. Ahí le puedo colocar yo coma y vamos a colocar, por ejemplo, una carpeta que hable de actas de entrega. Entonces, vamos a encontrar una carpeta que hable de todas las actas de entrega. Y vamos a colocar coma y vamos a colocar, por ejemplo, una carpeta que hable sobre todos los informes de estados financieros, ¿no es cierto? Entonces vamos a encontrar diferentes series dentro de esa caja. Entonces ahí vamos a colocar, donde dice nombre de serie o subserie, vamos a colocar los nombres de las carpetas que van dentro de esa caja. O sea, de las series o subseries que vayan dentro de esa caja, ahí vamos a discriminar. Entonces en una caja podemos encontrar informes de gestión, informes presupuestales, actas de entrega, actas de reunión, independientemente en el orden que le damos. Usted sabe que las carpetas las vamos a ingresar teniendo en cuenta el orden de la tabla de retención documental que tenemos asignado. Si en nuestra tabla de retención documental dice que nuestra primera serie es acciones constitucionales y nuestra primera subserie es, por decir, tutelas, entonces la primera carpeta que vamos a ingresar en la caja va a ser la carpeta de tutelas. ¿Listo? En ese orden que dice la tabla de retención documental, vamos a ingresar las carpetas en esa caja. Entonces, ahí donde dice nombre y subserie, vamos a encontrar qué carpetas hay dentro de esa caja. ¿No es cierto? Y ahí donde dice número de caja, pues digamos que todas esas carpetas que hemos guardado dentro de esa caja sean de la vigencia 2021. ¿No es cierto? Entonces, que todos los documentos que hayan dentro de esa caja sean del 2021. Entonces, ¿qué voy a explicar aquí? Deben un minutico. Voy a centrar eso.
Listo. Muy bien. Resulta de que ahí nos habla el número de caja. Digamos que estamos organizando la vigencia de 2021 y esta es la primera caja del 2021. Entonces vamos a colocar caja número 1. ¿Cuántas carpetas dije yo que cabían en una caja? ¿Cuántas dije que cabían en una caja? ¿Cuántas carpetas? Si tienen 200 folios. 4 cajas, profe. Cinco Seis. carpetas. No, 6. ¿No? ¿Recuerdan? Son 6 6 carpetas que carpetas. caben en una caja. ¿No es cierto? Recuerden muy bien. 6 carpetas que contienen 200 folios. No caben más, porque usted le mete la caja 7. La caja 7 ya le va a volver la caja a usted como un tamal. Le va a deformar la unidad administrativa, la unidad de conservación. Le va a dañar la caja, la va a deteriorar. Si usted mete las carpetas 7, ya va a quedar muy apretada. Inclusive para cuando usted vaya a consultar y necesite sacar una carpeta ahí, tiene que hacer mucha fuerza porque las carpetas van a quedar muy apretadas. Entonces, por eso se recomienda solamente meter de 5 a 6 carpetas para que quede un espacio ahí para darle manejo a la documentación cuando uno la quiera sacar o la quiera, obviamente, ingresar a la caja. Entonces, miren que la caja 1 tiene 6 carpetas y la fecha extrema a qué hace referencia. Usted saca la primera carpeta que ingresó a esa caja, que como el ejemplo que digamos que hemos ingresado la carpeta tutelas. Y esa carpeta de tutelas tiene ya un rótulo de identificación carpeta, el que ya enseñé anteriormente. En ese rótulo de carpeta, de rótulo de carpeta, usted va a encontrar la fecha inicial y la fecha final. Recuerda que hablamos de la fecha inicial y la fecha final. Va a coger el dato de la fecha inicial de esa carpeta. O sea, puede ser que la primera tutela inició desde el 1 de enero del 2021. Esa fecha del 1 de enero del 2021 es el que usted va a colocar en la fecha inicial del rótulo de caja, el que estoy enseñando aquí, que estoy señalando. Ahí va a colocar 1 de enero del 2024 y independientemente la serie que coja. Y luego va a sacar la carpeta número 6 y va a describir la fecha final de esa carpeta número 6. O sea, resulta que la carpeta número 6 puede ser informes de ejecución presupuestal y el último informe de ejecución presupuestal fue anexado el 31 de diciembre, entonces va a colocar la fecha aquí, 31 de diciembre, y las carpetas van a quedar cronológicamente organizadas. O sea, se coloca la fecha inicial de la primera carpeta y la fecha final de la última carpeta que usted ingresó a la caja. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señor. Correcto. Bueno, luego la ubicación topográfica, ya esas se las enseñé a ustedes. Ahí va a ubicar, esa caja va a ir ubicada. Pena, Miguel Angie levantó la mano. A ver, Angie, te escucho. Hola, profe, disculpa, una pregunta. ¿Se pone es la fecha de la última carpeta o la No. fecha del último folio de esa carpeta? Eso, correcto. Sacan la carpeta, tú sacas la última carpeta de la caja. Como tú ya tienes rotulada esa carpeta, acuérdate que hablamos del rótulo de identificación carpeta. Y en ese rótulo de identificación carpeta trae una fecha inicial y una fecha final. Tú tomas como referencia la fecha final que dice en ese rótulo y la pasas al rótulo de identificación caja donde dice fecha final. ¿Listo? O sea, sería el último folio que anexaste en esa carpeta, lo que tú dices. ¿Listo? Vale, sí, señor, gracias. ¿Te quedó claro? Bueno, ok. La ubicación topográfica, esa ya se las enseñé a ustedes. Ya saben que esta caja puede ser que esté ubicada en la bodega 1, esté ubicada en el estante 10, esté ubicada en el entrepaño 3, esté ubicada en la bandeja 4, puede estar la caja número 1 del 2021. Esos datos los va a pedir el formato único de inventario documental. Entonces, acuérdense muy bien. Hemos hablado de elementos de descripción. El primer elemento de descripción fue el rótulo de identificación, carpeta. Segundo rótulo de descripción fue la hoja de control.
El tercer rótulo de descripción es el rótulo de identificación caja. Ahora vamos con el último elemento de descripción que quiero que ustedes lo entiendan para la organización de archivos de gestión, es el formato único de inventario documental, que más de ser de un elemento de descripción, también es un instrumento archivístico y es un instrumento que sirve para recuperar la información. Déjenme les proyecto aquí el último rótulo, el último formato ya, lo que dice el acuerdo del Archivo General de la Nación, el último formato que ellos estandarizaron, que nos habla del acuerdo, ya les digo, el acuerdo 01 de la función archivística de 29 de febrero del 2024. Yo a ustedes les recomiendo bajar este acuerdo, o ya este acuerdo se encuentra en el material de estudio del diplomado para que se lo estén leyendo, porque todas estas normas de acuerdos que fueron derogados están en un compendio aquí, o están aquí en este acuerdo 001 del 29 de febrero del 2024. Sí, correcto. Aquí están todos los documentos. Entre eso está el acuerdo 001-2024. Sí, por favor, ese lo podemos Listo. listar, por favor. Ahí está. Bajemos donde dice completo, consulta completa. Eso, correcto. Eso, correcto. Miguel, dame un favor, vamos en las últimas páginas está el formato único de inventario documental. Este ítem de entidad remitente se diligencia cuando se vaya a hacer una transferencia secundaria o cuando una entidad se fusione, se acabe, ¿cierto? Cuando una entidad se acaba, voy a darles un ejemplo, el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, donde yo fui funcionario público del DAS, yo trabajé 17 años en el DAS, el DAS se suprimió, se acabó, se liquidó por orden de presidencia, un decreto presidencial, se acabó. Entonces, todos esos archivos fueron transferidos al Archivo General de la Nación. Entonces, ahí donde dice entidad remitente, ahí colocábamos Departamento Administrativo de Seguridad DAS, porque estábamos haciendo una transferencia secundaria. O sea, esos archivos, ciertos archivos, no todos fueron a parar al Archivo General de la Nación, porque acuérdense que en el DAS, las funciones del DAS, las funciones de inteligencia las cogió la nueva entidad de inteligencia, algunas funciones de investigativa las cogió la SIGIN o el CTI. Por ejemplo, lo que tiene que ver con manejo de prontuarios o registros judiciales, eso lo cogió la SIGIN, que es lo que hablamos de antecedentes judiciales. Nosotros en ese tiempo lo que dábamos era el pasado judicial, ¿recuerdan? Nosotros atendíamos gente y suministrábamos el pasado judicial. Y ese pasado judicial es como hoy en día solicitar antecedentes judiciales en la página de la policía. Uno se mete a la página de la policía y se lo da gratis. En ese tiempo del DAS había que consignar y había que hacer una cola desde las 5 de la mañana o 3 de la mañana para que le dieran ese certificado a uno. Lo digo porque yo atendí mucha gente que iba temprano a hacer cola y se suministraba ese formato. Vamos a hablar de elemento de descripción y a eso hacía referencia la entidad remitente. Cuando una entidad se suprime o se liquida, entonces ahí se coloca la entidad, la que está remitiendo ese fondo documentado. Entidad productora. Cuando hablamos cuando no se está suprimiendo, entonces obviamente no llenamos esa entidad remitente, eso que pasamos al segundo ítem y colocamos entidad productora. Ahí colocaríamos Fiscalía General de la Nación. Porque si vamos a trabajar en la Fiscalía General de la Nación, ahí vamos a colocar la palabra Fiscalía General de la Nación. Luego, en la unidad administrativa, digamos que voy a colocar como ejemplo del área de jefatura administrativa y financiera. Pero esa área de jefatura administrativa y financiera se divide en grupos. Puede ser que esa área de jefatura administrativa se divida, tenga una subsección
que se llame grupo de presupuesto, ¿no es cierto? Entonces, ahí donde dice oficina productora, vamos a colocar la palabra grupo de presupuesto. Cuando yo coloco la palabra grupo de presupuesto, quiere decir que lo que yo voy a registrar en este inventario documental va a pertenecer al grupo de presupuesto. No va a ser el área administrativa, porque por eso dice oficina productora. Voy a registrar todos los documentos, a inventariar todos los documentos que se elaboraron durante la vigencia, cualquier vigencia, 2021, 2022, dependiendo la vigencia que esté organizando. Voy a ir a registrar toda una vigencia de esa oficina, la oficina productora. Ahí dice objeto. Ese objeto puede ser que yo esté diligenciando este inventario por organización, por organizar el archivo de gestión, o esté diligenciando el archivo por hacer una transferencia primaria del archivo de gestión al archivo central, por alguna de esas dos opciones. ¿Listo? O puede ser de que me voy a vacaciones y como en el artículo 4 de la ley 594 dice que todos los funcionarios estamos en la obligación de organizar, conservar e inventariar los documentos que tengamos a cargo, con el fin de que si somos ya jubilados o desvinculados de la institución, pues este inventario sirva como evidencia de que entregamos los documentos que teníamos a cargo al día. ¿Listo? Con todas las normas que dice el Archivo General de la Nación. Bueno, miren que aquí hay un contexto. Dice registro de entrada. En la parte final, al frente de las líneas, dice registro de entrada. ¿Listo? Lo están evidenciando. Ese registro de entrada, ahí vamos a identificar, ese registro de entrada lo va a colocar el archivo central. Cuando nosotros estamos en el archivo de gestión, no diligenciamos ese registro de entrada, porque ese registro de entrada se diligencia cuando vamos a hacer la transferencia del archivo de gestión al archivo central, y ese diligenciamiento lo hacen ya los funcionarios que trabajan en el archivo central, los que recepcionan la transferencia que usted va a hacer. Bueno, luego dice número de orden. ¿Qué vamos a hacer? Usted coge su caja del 2021, coge su caja, hablo de la caja. Esa caja tiene 6 carpetas adentro de diferentes subseries. Usted en la caja puede tener informes de presupuesto, actas de entrega, una carpeta de derechos de todos los derechos de petición, una carpeta de las diferentes series que usted tenga ahí. Usted va a sacar la primera carpeta de esa caja, que debe ser la carpeta número 1, porque en el rótulo nos da para colocar el número de la carpeta. Va a ser la carpeta número 1 y va a colocar ese número 1 donde dice número de orden. Ahí va a colocar el número de orden. ¿Listo? Número 1, carpeta número 1. Donde dice código. Si digamos que estamos sacando la primera carpeta, sea tutelas, y el código de tutelas, digamos que sea, voy a dar un ejemplo, sea 10.1, entonces, porque ese es el código que le da la tabla de retención documental a las tutelas, 10.1, vamos a colocar ahí el código 10.1. Esa información la vamos a sacar del rótulo de carpeta. Toda esa información la vamos a sacar del rótulo de carpeta, porque acuérdense, en el rótulo de carpeta trae código de serie y subserie, trae número de folios, fechas extremas, ¿no es cierto? Trae el número de caja donde está esa carpeta. Toda esa información la trae el rótulo de carpeta. Luego dice nombre de la serie y subserie. Entonces ahí vamos a colocar informe tutelas. Vamos a colocar tutelas, ¿no es cierto? Ahora dice ahí nombre de la unidad documental. Ahí vamos a colocar otra vez la palabra tutelas. ¿Listo? No tiene ningún problema. Luego vamos a colocar las fechas extremas. ¿De dónde vamos a sacar las fechas extremas? Las vamos a sacar del rótulo de la carpeta. Entonces, la carpeta dice que empieza el 1 de enero del 2021 y termina el 31 de diciembre del 2021. Las tutelas terminan ahí. Todas las tutelas están ahí. ¿Listo? Luego dice soporte o formato. Vamos a colocar una X
en la palabra físico, porque estamos organizando documentación física, ¿no es cierto? No estamos archivando documentos electrónicos. Vamos a colocar la palabra física. Si resulta que la notificación de esa tutela, de pronto usted notificó a la persona, no la pudo notificar personalmente y la notificó, puede ser que uno de los tipos documentales haya sido una notificación y se hizo por correo electrónico, pero acuérdense que yo les hablé a ustedes de referencia cruzada. Hay un formato que se llama referencia cruzada para reemplazar, para no imprimir el correo electrónico, sino que diligenciar ese formato y colocarlo en la carpeta. Entonces puede ser que dentro de la carpeta nosotros hayamos hecho alguna notificación y lo hicimos electrónicamente. Entonces, cuando el expediente es híbrido, cuando un expediente es híbrido, cuando parte de la documentación es física y las otras actividades han sido electrónicas, se hayan notificado por correo electrónico. Cuando eso se llama un expediente híbrido, cuando parte de la documentación es física y parte de la otra documentación se ha subido a un sistema o a una plataforma, se llama expediente híbrido. Y esos documentos electrónicos se han reemplazado con el formato de referencia cruzada o el formato de testigo documental, que así se llama la policía, formato de testigo documental, pero para ustedes podrían consultarlo en Google y podrían bajar el formato de referencia cruzada, que es el mismo de testigo documental. ¿Para qué sirve? Para decir que sí hay un documento que se hizo electrónico y está en tal aplicativo y está guardado en tal computador, en la cuenta de correo tal, en la carpeta tal. Entonces, si lo hemos hecho híbrido, pues colocamos una X en la palabra electrónico. O sea que ese documento va a ser un expediente híbrido, esa serie va a ser serie, parte física y parte electrónica. Pero hablemos de la parte física, que solamente tuvo parte física. Entonces colocamos una X en la palabra físico. Luego, en el rótulo de carpeta, ¿recuerdan el número de caja? Ahí vamos a colocar. Es la caja número 1, no tenemos problema. ¿Listo? Unidad de conservación, pues vamos a colocar una X en carpeta, porque todos los documentos físicos los guardamos en una carpeta, colocamos X ahí. ¿Listo? Tomo o legajo libro, eso lo dejamos libre porque estamos hablando de carpeta, no estamos hablando de tomo ni de legajo, eso es otra situación muy diferente. Luego dice número de folios. ¿Cuántos folios dije yo que tenía que tener una carpeta? ¿Cuántos dije? 200. 200, profe. 200, ¿no? Entonces vamos a colocar el número 200 ahí. Luego se dice otro tipo o cantidad, pues otro tipo podría ser de que de pronto, digamos que en esa carpeta tendríamos que guardar un plano, pero no está el plano, está el documento testigo. Entonces puede ser que ahí donde dice tipo vamos a colocar la palabra plano, donde dice cantidad vamos a colocar un folio que está guardado en la planoteca, en otra. Pero si no, como estamos hablando de informes presupuestales, eso no va a existir, ahí no diligenciamos nada. Ahora dice electrónico, ubicación. Obviamente, si el documento, lo que yo les decía, si es híbrido y esa notificación, una de las notificaciones fue por correo electrónico, entonces ahí vamos a la ubicación. Dijimos que el correo, una notificación fue hecha por correo electrónico y va a estar guardado en la cuenta de correo de nombre tal, va a estar esa notificación. Ahí vamos a colocar. Luego dice cantidad de documentos electrónicos. ¿Cuántos correos electrónicos hicimos? Si no hicimos ninguno, pues como estamos hablando de informes presupuestales, pues ahí no vamos a diligenciar nada. Tamaño de documentos electrónicos. Pues ustedes saben que cuando uno elabora un correo electrónico y lo guarda en una carpeta, uno le da clic izquierdo y le da la opción ahí de cuánto pesa ese documento y le va a colocar cuánto pesa ese documento electrónico. Y notas. ¿Para qué sirven las notas? Las notas sirven en los documentos físicos. Ustedes saben que a los documentos físicos les da unas enfermedades. ¿Qué tipo de enfermedades les dan a los documentos físicos? A los documentos físicos tienen unas enfermedades que se llaman rupturas. ¿Cuándo se da una ruptura? Pues nosotros a veces escribimos con fuerza en un documento, firmamos con fuerza y se rompe como el documento, o trazamos una línea y el documento como que
se rompe porque hicimos mucha fuerza al lapicero, entonces se llama ruptura. También le da manchas, usted se acuerda que los documentos a través del tiempo se van deteriorando y van cogiendo unas manchas amarillas. También da transparencias. ¿Cuáles son las transparencias? Ustedes han visto que cuando uno hace la anotación en un libro con un lapicero que tiene tinta de alcohol, esos lapiceros se escriben muy bonitos, pero con el tiempo eso se va colocando la tinta como morada, como que se corre. Y usted pasa la hoja y al otro lado se ve como esa anotación. O sea, eso es una transparencia. Eso se llama una enfermedad, se llama transparencia. Y a los documentos también le dan hongos. Entonces nosotros lo que tenemos que es visualizar qué enfermedades observamos en esa carpeta y debemos anotar. Entonces, la carpeta de informes presupuestales presenta manchas, presenta hongos, presenta rupturas. Dependiendo de lo que observemos, vamos a colocar la novedad ahí, ¿no es cierto? Esas novedades tenemos que colocarlas con el fin de salvaguardar nuestra responsabilidad, porque puede ser de que la entidad no nos suministre a nosotros lo suficiente unidades de conservación, o el depósito no cumpla con las condiciones que dice el acuerdo 01, este acuerdo 01, porque los depósitos deben cumplir con unas especificaciones técnicas con el fin de conservar la documentación y que la documentación no se deteriore por humedad, por hongos, por manchas, por ataque de roedores, que esté mordida. Si usted evidencia que esa carpeta está con mordida de ratón, pues debe colocar que esa carpeta está atacada por roedores, ¿no es cierto? Entonces, ahí en este inventario usted va a inventariar todo lo que se produce en una sola vigencia, en el 2021. Todo lo que saque de esa caja lo va a inventariar ahí. Y ahí, este sería el inventario documental de cada vigencia, y ahí va a firmar la persona que elabora el inventario abajo. Si usted sale a vacaciones, sale de permiso o sale desvinculada de la entidad, pues diligencia la parte donde dice entregado por, y ahí donde dice revisado por, recibido por, ahí le va a firmar la persona que va a asumir sus funciones o que le va a recibir el cargo o que la designaron para recibir el proceso. Este es el documento legal para entregar los archivos o la información que uno tenga a cargo. Pero después de haber foliado, organizado, ese es el último documento de descripción que se diligencia. Por eso cuando yo hago auditorías en archivo o paso revista a los archivos de gestión, yo a las dependencias le digo, muéstreme su archivo, su inventario documental. Si a mí no me muestran los inventarios documentales, yo ya deduzco que la información está organizada y que se está incumpliendo con las directrices que tiene la institución de organizar la información con los parámetros que nos habla el Archivo General de la Nación y la demás normatividad archivística. ¿Claros hasta ahí? ¿Alguna duda sobre este inventario documental? ¿Alguna Claro, con pregunta? la clase. Perdón, ¿alguien tiene alguna pregunta, algo para debatir? Entonces ya saben que los elementos de descripción archivístico son rótulo de carpeta, hoja de control, Formato único inventario documental. rótulo de identificación caja y el Ah. último, el formato único de inventario documental, que fuera de ser un elemento de descripción, es un instrumento archivístico. ¿Listo? Hace parte de los instrumentos archivísticos. ¿Claros hasta ahí? Entonces ya les he hablado de tres instrumentos archivísticos: el programa de gestión documental, las tablas de retención documental y el inventario único de formato inventario único documental. Son tres instrumentos archivísticos. Pero les he hablado de elementos de descripción también: rótulo de carpeta, hoja de control, rótulo de caja y inventario documental. ¿Claros Y hasta ahí? los elementos de conservación. Y las unidades de conservación, que son el depósito, el estante, la carpeta y la Y la caja, caja. son unidades de conservación con el fin de que la documentación no se deteriore y se salvaguarde todos los acervos documentales de una entidad. Lo técnico ya lo hace a uno la experiencia y el trasegar de la vida, ¿no es cierto? Para terminar, voy a darles un ejemplo, quería mostrarles un ejemplo
Déjenme a ver si tengo aquí todavía. Quería compartirles algo que quiero que ustedes vean. Quería mostrarles una experiencia. Estoy elaborando unas tablas de retención documental del Consejo Municipal de un municipio. Y ese Consejo Municipal tiene sus funciones bajo un acuerdo. Ustedes evidencian ahí en lo que estoy proyectando el acuerdo 014 del 2023, dice por el medio de la cual se deroga el acuerdo número 01 del 2008 y se determina el nuevo reglamento interno del Consejo Municipal de Guachiné, Cauca. Ese acuerdo. En ese acuerdo están plasmadas las funciones que hace la mesa directiva, las funciones que hace las diferentes comisiones que forman el consejo y la parte administrativa, que es la secretaria. Entonces, una de las funciones de la mesa directiva en el artículo 21, en el parágrafo 1 dice, durante los periodos de secciones de la mesa directiva se reunirá por lo menos una vez al mes, en la hora y el día que sea convocado por su presidente. Esa es una función que tiene el presidente de reunirse con su mesa directiva. Al reunirse, eso tiene que quedar documentado. ¿Y bajo qué queda documentado? Entonces, miren, ese es el análisis que nosotros hacemos a la hora de hacer tablas de retención documental, que hacemos nosotros profesionales a la hora de hacer tablas de retención documental. Les voy a proyectar acá. Miren que a través de esa función, yo denomino que de esa reunión sale una serie que se llame actas. Obvio, de esa reunión tiene que salir un acta. Y esa acta la voy a denominar actas de mesa directiva. Así se van creando las tablas de retención documental. Se van creando las series y las subseries a través del análisis de los reglamentos, del manual de funciones, del manual. Esta es la matriz que yo utilizo para analizar la documentación de una entidad, leerme todos los documentos de los procesos y procedimientos e ir sacando el listado de series y subseries que produce cada dependencia según la estructura orgánica que componga esa entidad. Bueno, les doy agradecimiento por haberme escuchado, por haber atendido hoy a la clase. Nos vemos el próximo jueves, si Dios nos permite, si Dios nos da vida. Nos vemos el próximo jueves. Espero que esta clase haya sido muy buena. Quiero oír comentarios, si están satisfechos con los conceptos que estoy impartiendo, si se sienten contentos, obviamente si tienen alguna duda, por favor pregunten, no se vayan con esa duda, porque la idea es que ustedes tengan claros estos conceptos para que presenten un buen examen y también les sirva como vida para organizar su documentación a las personas que estén trabajando. Muchas gracias. Y que por el pasen. chat dicen que todo muy bien, que felicitaciones, que muchas gracias, están diciendo Miguel. Muchas gracias a todos. Nos vemos el jueves, que tengan muy buena noche. Cualquier cosa estaremos charlando por el chat o por el grupo. Bueno, que esté muy bien. Hasta luego. Perdón, yo estoy enviando información al grupo. Sí. Para que se vayan leyendo y vayan contextualizando y profundicen en la archivística. Mando información a nivel internacional porque yo estoy afiliado al ALA. El ALA es una organización internacional de archiveros. Eso está, su base principal es en España. Pertenezco a esa ALA porque pues me interesa aprender también la organización de información de otros países. Que tengan buena noche y que descansen. Muchas gracias. Bueno, que esté muy bien. Muchas gracias por los buenos comentarios.